Política y Derecho 2, tema de la clase Autonomía Municipal. Sumario de la clase. La consagración de la autonomía municipal en la reforma, el caso de Santa Fe. 1. La consagración de la autonomía municipal en la reforma de 1994. Buenos días, alumnos y alumnas. En la clase de hoy nos vamos a ocupar del tema la autonomía municipal, que fue consagrada en la reforma constitucional de 1994. Para comprender el alcance de este concepto de autonomía municipal, lo primero que vamos a hacer es distinguir dos vocablos distintos, el vocablo autarquía y el vocablo autonomía. Que un ente sea autónomo significa que tiene la capacidad originaria, y no porque le es concedida por una legislación, sino originariamente tiene la capacidad de dictarse su propia legislación. El caso típico en el ámbito jurídico argentino son las provincias, cuyo artículo 5 de la Constitución Nacional le reconoce la potestad de darse su propia constitución. En cambio, el término autarquía es mucho más restringido, mucho más acotado, porque es la potestad que tiene un ente no de dictarse su legislación, sino de administrarse a sí mismo. Pero siempre, y acá está el punto clave de la palabra autarquía, administrarse dentro del marco que le impone una ley que es superior a él. Se dicta una ley, se crea un ente autárquico, se le fijan las atribuciones, qué es lo que puede y qué es lo que no puede hacer, cuáles son los miembros de su directorio, y el ente empieza a manejarse, a administrar sus recursos dentro de ese marco legal que se le ha dictado. Un ejemplo a nivel nacional es el Banco de la Nación Argentina, que fue creado por una ley que le impuso sus obligaciones, sus misiones y funciones. En la provincia de Santa Fe existen varios entes autárquicos, como por ejemplo el IAPOS, que es la obra social del empleo público, el Aeropuerto Internacional de Rosario, que es un ente creado por un estatuto dictado por la legislatura. Entonces, autarquía y autonomía son términos que tenemos que diferenciar. ¿Por qué? Porque a lo largo de la historia y a los pocos años de dictada la Constitución de 1853, la Corte Suprema de Justicia de la Nación sostuvo en forma reiterada que los municipios eran autárquicos, es decir, no tenían la posibilidad de darse una carta orgánica, de darse su propia legislación. Tenían que manejarse, tenían que administrar sus recursos a partir de una ley que tenía que dictar cada una de las legislaturas de la provincia. Esto fue profundizado por un fallo del año 1911, que es el caso Ferrocarril del Sud, donde es tal la concepción autárquica que desarrolla la Corte, que va a decir, los municipios son meras delegaciones del gobierno provincial. Mire a dónde lo reduce, ¿no? A una delegación, entonces, como si fuera un ente autárquico de menor cuantía, ¿no? O sea, estamos hablando de municipalidades, ¿no? Esto transcurre a lo largo de todo el siglo XX hasta el año 1989, que la Corte va a dictar una sentencia en un caso que se llama Ángela Rivademar contra Municipalidad de Rosario, en la cual por primera vez va a reconocer que los municipios no pueden ser autárquicos. Es un avance. No dice los municipios son autónomos, lo deja un poco abierto, pero dice no pueden ser autárquicos. Los hechos habían sido más o menos así. En 1978, estamos
en la época de la dictadura militar, ingresa a la planta permanente de la Municipalidad de Rosario una mujer que se desempeñaba como pianista, que era Ángela Rivademat. En 1983, al asumir el gobierno constitucional, pasada ya la nefasta dictadura militar, el entonces intendente Horacio Usandizaga revisa todas las designaciones efectuadas durante el proceso militar y deja sin efecto varias designaciones, entre otras la de Ángela Rivademat, que había sido designada unos pocos años antes. Ángela Rivademat le inicia un juicio a la Municipalidad de Rosario, alegando que ella es una empleada de la planta permanente, que tiene estabilidad y que su ingreso se produjo como lo dice la ley provincial. Hay una ley provincial que es la ley de empleados, el estatuto orgánico de los empleados municipales, que es la ley 9286, y Ángela Rivademat dijo, bueno, yo encuadro mi situación en esta ley de la legislatura de la provincia de Santa Fe, aplicable a todos los municipios, por el cual se rige la designación, la estabilidad del empleado público. La Corte Suprema de Justicia de la provincia de Santa Fe le da la razón a Ángela Rivademat y la Municipalidad de Rosario apela va por vía de recurso extraordinario a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. La Corte Suprema se pronuncia en el año 1989 y va a decir lo siguiente: el municipio, las municipalidades que estamos antes de la reforma, estamos en el año 1989, las municipalidades que están reconocidas en el artículo 5 porque le obliga a la provincia a tener su régimen municipal, nunca podría considerarse que es un ente autárquico, porque a diferencia de los entes autárquicos, como yo les comentaba, el Banco Nación de IAPOS, las municipalidades tienen una base sociológica, tienen un territorio, tienen una población. Entonces, no pueden dejar de existir las municipalidades, a diferencia del IAPOS, el Aeropuerto Rosario, el Banco Nación, que por una ley puede disolverse, crearse una entidad distinta. El municipio no puede decretarse o legislarse que deje de existir. Entonces, lo que va a decir en Rivademat es: los municipios no son autárquicos, y le da la razón a la Municipalidad de Rosario sin decir la palabra autónomo. La Corte fue despacio, fue diciendo no son autárquicos. Lamentablemente este fallo de Rivademat fue apenas un destello, porque a los pocos años, en el año 1991, en otro fallo que también tiene como protagonista a la Municipalidad de Rosario, que se llama el caso Municipalidad de Rosario contra la provincia de Santa Fe, la municipalidad en el año 91 ponía en discusión que la provincia recaude un fondo de asistencia educativa, que se llama el FAE, que todavía existe, en el cual la municipalidad decía: nosotros somos autónomos, no puede por una ley manotearse, afectarse nuestros recursos. Pero sin embargo, en este caso, la Corte volvió pareció volver a su vieja tesis, porque no le da la razón en este caso a la Municipalidad de Rosario. Claro, se estaba discutiendo un tema de recursos financieros y en esos casos la Corte siempre es mucho más prudente. ¿A quién le corresponde determinar el origen y la distribución de los fondos? Siempre ha sido más prudente la Corte en esos casos. Entonces la Corte da un paso atrás, al punto de que en este fallo Municipalidad de Rosario va a decir: bueno, en definitiva, es cada provincia la que puede determinar si los municipios son autárquicos o son autónomos. Es decir, un gran retroceso en lo que había significado el fallo Rivademat. Así las cosas, llegamos al año 1994, donde, como es sabido, se reforma la Constitución y se consagra por primera vez el principio de la autonomía municipal en el texto de la Constitución Nacional. Vamos a leer ahora y analizar este artículo, que no está exento de cierta ambigüedad,
de cierta imprecisión, lo que nos va a obligar de alguna manera a desentrañar el sentido que tiene este artículo. El artículo 123 está redactado de esta manera. Dice, cada provincia dicta su propia constitución. Eso ya lo habíamos visto en el artículo 5. Asegurando la autonomía municipal y reglando su alcance y contenido en el orden institucional, político, administrativo, económico y financiero. Fíjense ustedes el doble sentido que tiene el artículo. Por un lado, dice que las constituciones deben asegurar la autonomía municipal, pero inmediatamente pone un límite, porque dice que la provincia, aun cuando esté obligada a disponer la autonomía municipal, el alcance y contenido de esa autonomía sigue estando en manos de la provincia, porque dice, reiteramos, cada provincia dicta su propia constitución, asegurando la autonomía municipal y reglando su alcance y contenido. La palabra reglar no es lo mismo que la palabra reglamentar, no está diciendo que lo reglamente. La palabra reglar viene de la palabra regulación, ajuste, de manera que si alguien puede regular una autonomía, significa que la Constitución nos está diciendo que no es la misma autonomía que tiene la provincia. Es una especie de autonomía de segundo grado, es una autonomía que está sujeto a un grado de autonomía superior que es el que detenta la provincia. Entonces, lo que nos está diciendo la Constitución es que si bien reconoce la autonomía de los municipios, sigue perteneciendo a cada provincia la facultad de darle un contenido preciso a esa declaración abstracta. Y por eso es tan importante recurrir a cuáles han sido los fallos de la Corte Suprema a partir de la reforma constitucional, lo que nos va a permitir ver qué interpretación se le ha dado a este artículo. Como yo les decía, a la Corte Suprema en distintos fallos fue aclarando, interpretando el alcance de este artículo. Uno de los primeros de los casos donde más a fondo se analizó es un caso que se llama Municipalidad de La Plata, del año 2002. En ese año la Municipalidad de La Plata demanda a la provincia de Buenos Aires porque la municipalidad entendía que en el marco de su autonomía no podía la provincia determinar que el servicio de recolección de residuos sea organizado por la provincia. La Municipalidad de La Plata dice, la recolección de residuos lo vamos a organizar nosotros, vamos a cobrar una tasa, y la provincia dijo, no, esto no es algo que se lo vamos a conceder a los municipios. Entonces la Municipalidad de La Plata recurre a la Corte Suprema de Justicia de la provincia hasta que llega a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y acá encontramos cómo la Corte de alguna manera nos está diciendo, cuidado, no es una autonomía total, no es una autonomía absoluta, va a ser una autonomía en el marco que le dé cada provincia, porque en ese caso, Municipalidad de La Plata, la Corte nos va a decir, no, el artículo 123, dice la Corte, no confiere a los municipios el poder de reglar las materias que les son propias en los distintos aspectos, pero, dice la Corte, deja librado a la reglamentación que cada provincia haga. Por lo tanto, los contornos de la autonomía municipal deben ser delineados por cada una de las provincias. Es decir, la Corte lo que nos está diciendo es que
le va a que responder a cada provincia determinar hasta dónde llega esa autonomía, lo que le da, como yo les decía cuando comenzamos, una cierta ambigüedad al artículo 123, en la medida que dice la palabra asegurar la autonomía, pero inmediatamente después nos viene a decir que es una autonomía relativa, una autonomía imprecisa, una autonomía abstracta, que deberá ser en concreto plasmada, determinada por cada una de las constituciones. Luego de ese fallo de la Municipalidad de La Plata, a mi entender, la Corte en materia de autonomía ha dividido dos temas. Por un lado, los temas político-institucionales. Recordemos que el artículo 123 nos dice que los municipios son autónomos en distintos aspectos. El aspecto político, que significa la elección de sus propias autoridades. En el aspecto institucional, que significa la potestad, por ejemplo, de darse su carta orgánica, dictarse su propia legislación. En el aspecto administrativo, que significa la aplicación concreta de la gestión municipal, llamar a licitaciones, invertir los fondos, y en el más delicado de todo, que es en el económico financiero, que es la posibilidad y la potestad de recaudar tributos. A mi entender, dentro de esta constelación de potestades que el artículo 123 desgrana, entiendo que la Corte ha diferenciado dos cuestiones. En las cuestiones político-institucionales, la Corte cada vez ha ampliado más su mirada en cuanto a las potestades de los municipios. La Corte ha reafirmado que cuando se asegura la autonomía no está en discusión todas estas potestades políticas que tiene el municipio. Un ejemplo de esos fallos es en el año 2005 se da un conflicto en la provincia de San Luis, en el año 2003, en medio de la grave crisis política que atravesaba la Argentina. La municipalidad dice: vamos a llamar a un referéndum porque vamos a determinar la caducidad de todos los mandatos de los municipios, de las comunas, del gobierno provincial. Pero el intendente de la Municipalidad de San Luis, un señor de apellido Ponce, de ahí el nombre del fallo, Ponce, del año 2005, el señor Ponce dice: no, perdonen, pero nosotros somos autónomos. Ustedes pueden determinar la caducidad de los mandatos a nivel provincial, pero no pueden decir al municipio que esos mandatos van a terminar, porque el que puede elegir es el que determina hasta cuándo se determina ese mandato. Y la Corte, más que nada a partir de un fallo muy detallado del ministro de la Corte, Ricardo Lorenzetti, la Corte va en ese caso Ponce, la Corte va a dar un sentido muy amplio a la autonomía política. Va a decir, por ejemplo, que la protección de la autonomía municipal tiene una máxima importancia porque es lo que fortalece el nivel político entre gobernantes y gobernados. O sea, le está dando un sentido político a la autonomía. Está diciendo: la autonomía es el lugar donde se da el contacto más directo entre la ciudadanía y los funcionarios. Entonces hay que fortalecer la autonomía. Después dice, por ejemplo, por aplicación del principio de soberanía popular, las cuestiones relativas a la autonomía municipal y a su efectiva vigencia en la estructura del Estado federal deben ser garantizadas, rechazando actos y procedimientos que traduzcan el desprecio y el quebranto de las instituciones locales. Miren ustedes la potencia que tiene este fallo, y esta postura de reconocer esas potestades políticas de los municipios lo reafirma la Corte en un fallo del año pasado que promovió el intendente de una municipalidad de la provincia de Buenos Aires, que es el municipio de Castelli.
el municipio, el intendente de Castel inicia una acción que se llama acción mere declarativa, eso se llama acciones de certeza, que no viene al caso de escribirla, pero lo que sí el intendente dice, bueno, le venimos a pedir a la Corte que nos diga que somos autónomos, que podemos dictarnos nuestra carta orgánica, porque la Constitución de la provincia de Buenos Aires, al igual que la de Santa Fe, nunca incorporó el principio de autonomía en su texto constitucional. Entonces, en esta acción mere declarativa, la Corte dice, no tenemos competencia para actuar, no nos vamos a hacer cargo de este caso. No obstante eso, hay un voto de los doctores Rosati y Maqueda, que fueron exconvencionales constituyentes, donde se insiste con los argumentos de Lorenzetti en el fallo Ponce, es decir, la potestad que tienen los municipios, la importancia de que el municipio sea autónomo, la necesidad de que las constituciones provinciales reconozcan la autonomía. Le está diciendo la Corte a la provincia de Buenos Aires, ustedes no han cumplido con un mandato que es garantizar la autonomía. Entonces, reitero, en materia de potestades políticas institucionales, la Corte cada vez va siendo va dando cada vez más fortaleza, va llenando de contenido este concepto de autonomía municipal, lo va fortaleciendo, lo va expandiendo. Sin embargo, en los aspectos político-tributarios, la Corte va muy despacio. Fíjense ustedes, en el año 1997 se dicta un fallo de la Corte que es Telefónica de Argentina contra Municipalidad de Chascomús, porque la empresa discutía que la Municipalidad de Chascomús pueda cobrar tasas municipales como lo hacen la mayoría de los municipios. ¿Qué es lo que hacen los municipios? Ustedes saben que dentro de los recursos tributarios que tienen los municipios, algunos son tasas, otros son derechos, que por lo general tienen un componente impositivo, porque los tributos se dividen en distintas categorías. Unos son los impuestos. Los impuestos son la tributación que recauda el Estado con prescindencia de la relación del gasto que tenga que hacer. O sea, el impuesto a las ganancias es para que el Estado preste una cantidad diversa e indefinida de servicios, la educación, la defensa. En cambio, las tasas son mucho más restringidas, que son lo que naturalmente hacen los municipios, porque las tasas tienen que guardar una determinada relación entre lo que se cobra y el servicio que se presta. Los municipios pueden cobrar tasas, pero tienen que ser razonables, no pueden tener un componente impositivo. La cuestión es que en la Telefónica Argentina le hace un juicio a la Municipalidad de Chascomús diciendo de que se le cobraban tasas desproporcionadas, que los servicios no tenían ningún tipo de relación, pero la Corte hizo lugar a Telefónica. Dijo, la Municipalidad de Chascomús, los poderes tributarios son restringidos y los poderes tributarios que tiene el municipio los tiene por delegación de la provincia. Puede recaudar tributos, pero siempre va a ser la provincia la que va a determinar el alcance y hasta dónde puede tributar cada uno de los municipios. Estamos hablando de un fallo del año 97, cuando ya había estado reformado el artículo 123, se había consagrado el principio de autonomía y sin embargo la Corte dijo, en materia tributaria, todo sigue siendo como antes. No hay mucha diferencia con lo que pasaba antes de la reforma. En materia de tributación es muy exiguo lo que puede hacer el municipio. ¿Por qué? Porque en materia de tributación, nuestra Corte ha sostenido durante toda su historia
que tiene un límite el tributo que se llama el Estatuto del Contribuyente. El Estatuto del Contribuyente, entre otros principios, dice que no puede haber una doble imposición. O sea, no me pueden cobrar impuestos a las ganancias el gobierno nacional, el gobierno provincial y el gobierno municipal. Pueden cobrar otros tributos, pero no pueden coincidir en el mismo tributo. Entonces, si el impuesto nacional cobra un impuesto que es el impuesto a las ganancias, si la provincia cobra el impuesto que es los ingresos brutos, donde ya hay ahí una superposición, los municipios no pueden financiarse con impuestos descubiertos. Entonces la Corte ha sido, hasta el año 2021, donde la Corte, en un fallo que era muy esperado por los municipios, todos los municipios que se financian mediante tasas y otro tributo municipal que se llama el DREI, Derecho, Registro e Inspección. El Derecho a Registro e Inspección es un tributo que cobra el municipio por tener organizado un registro e inspeccionar la higiene, los ruidos, es decir, ejercer lo que se denomina el poder de policía, de control, el poder de policía urbano, en cuanto a cómo funcionan las industrias, la contaminación que puedan tener, etc. Ese derecho a registro e inspección, si uno lo mira estrictamente, debería ser un tributo para financiar el servicio, porque no es un impuesto, es un tributo que tiene que asimilarse a una tasa, porque es un derecho, pero no deja de ser un gravamen que tiene que estar proporcionado no con la capacidad contributiva como el impuesto. Al rico le cobro mayor impuesto y al pobre le cobro menos impuesto. En las tasas la relación no es con la capacidad contributiva, sino con lo que cuesta financiar ese servicio. Y la Corte en el año 2021, en un caso que se llama ESO Petrolera Argentina, del año 1921, un caso, como lo reiteraba, que estaban esperando los municipios, porque la Corte podría tirar abajo toda esta recaudación para afrontar los distintos problemas sociales que cada vez más tienen los municipios. Entonces, la Corte en el 2021, más que nada con el voto otra vez de los doctores Marqueta y Rosati, se pone en defensa de los municipios. La Corte se hace cargo de las que deben afrontar los municipios, distintos avatares derivados de la enorme crisis de financiamiento de los mismos. Entonces, cuando ESO Petrolera le inicia juicio a la municipalidad de Quilmes, porque el derecho que estaba cobrando era de alguna manera un impuesto encubierto, no está dicho en el fallo, pero más o menos quería decir eso. Acá la Corte no falla igual que en el año 97. La Corte por primera vez deja establecido que el derecho que cobran los municipios tiene su anclaje en el artículo 123. Lo dice expresamente el voto del doctor Horacio Rosati. Dice la Corte, el artículo 123 establece las facultades económico-financieras y entre otras es la recaudación de tributos. Y esos tributos son imprescindibles para que el municipio pueda desarrollar sus actividades. Entonces, para beneplácito de casi todos los intendentes de la Argentina, la Corte, en este caso, ESO Petrolera contra la Municipalidad de Quilmes, ha avanzado en las prerrogativas tributarias de los municipios. Bueno, entonces, repasando hasta acá, hemos visto que autarquía y autonomía no son lo mismo, las provincias son autónomas y a partir del dictado de la Constitución, de la reforma del año 94, los municipios también son autónomos, pero con un alcance de segundo grado, porque es una autonomía relativa, abstracta, cuyo contorno deben precisar cada una de las provincias. Aunque estamos viendo que ese contorno lo está haciendo la Corte Suprema, por lo que uno ve, la interpretación siempre la hace la Corte Suprema. Me parece como que los gobiernos provinciales se van quedando atrás en este tema. Bueno, va justamente la provincia de Santa Fe
aun cuando se reformó la Constitución en el 94, plasmando el principio autonómico, en la provincia de Santa Fe sigue rigiendo una Constitución del año 62 que no reconoce la autonomía municipal. Ahora vamos a tratar este punto, ya volvemos. 2. El caso de la provincia de Santa Fe. Bueno, ¿qué es lo que ocurre en la provincia de Santa Fe? Ustedes saben que la Constitución de la provincia de Santa Fe es del año 1962. ¿Y qué ocurrió? Cuando se reforma la Constitución de 1994, consagra en su artículo 123, como ya lo hemos dicho, el principio de la autonomía de los municipios. Es decir, los municipios, aun cuando la provincia en definitiva va a reglar ese alcance, los municipios son autónomos en distintas ramas, como la político-institucional, administrativa y económico-financiera. Pero la provincia de Santa Fe nunca reformó la Constitución de 1962, y si uno pasa revista en este texto constitucional, tiene un sesgo claramente autárquico. Fíjense ustedes, dentro de las atribuciones de la legislatura de la provincia, el artículo 55, inciso 5, la Constitución nos va a decir que le corresponde a la legislatura organizar el régimen municipal. Es decir, lo que nos va a decir es que los municipios no pueden darse sus propias cartas orgánicas, no pueden darse su propia ley, sino que se tienen que regir por una ley sancionada por la legislatura, como de hecho ocurre con una ley provincial que es la Ley de Municipalidades 2756. Pero no solamente eso, sino cuando vamos a la sección séptima de la Constitución de la provincia de Santa Fe, nos va a hablar del régimen municipal. Hasta ahí es coincidente con el artículo 5, la provincia legisla su propio régimen municipal, pero fíjense ustedes el léxico claramente autárquico que tiene el artículo 107. Dice, los municipios son organizados por la ley. Y después nos dice, por un lado, el aspecto político y el aspecto tributario. En el aspecto político, el artículo 107 de la Constitución provincial nos va a decir, constituido por un intendente municipal, elegido directamente por el pueblo, por un periodo de 4 años, y un consejo municipal renovado bianualmente por mitades. Es decir, es un desconocimiento de la autonomía institucional que la Constitución determina para los municipios, porque la Constitución provincial le está diciendo a todos los municipios de la provincia cómo son sus autoridades, cómo se eligen, cuánto duran, cada cuánto se renuevan, o sea, lo que vulnera en forma clara esta autonomía política que, como hemos visto, la Corte Suprema ha fortalecido con el paso del tiempo. Y en el aspecto tributario también tiene un sesgo autárquico, porque dice, la ley proveerá los recursos financieros suficientes. Le está diciendo que los recursos financieros de los municipios tienen que ser determinados en una ley por supuesto provincial. Pueden, dice, crear, recaudar, disponer tasas y contribuciones, o sea, no está reconociendo otra facultad a los municipios que retribuir con tasas. Y de hecho, como lo estamos viendo, existe una ley provincial que es la Ley Orgánica de las Municipalidades, la Ley 2756, que viene del año 1939, a pesar de las modificaciones que tuvo. Y si uno ve la Ley de Municipalidades, prácticamente no hay tema que no deje de determinar. Es decir, casi todas
las atribuciones, las facultades del municipio ya están plasmadas en una misma ley que rige para el municipio de Rosario y para todos los municipios que tengan más de 10.000 habitantes. Por ejemplo, la ley de municipalidades nos va a decir cómo se compone el Consejo Municipal, al punto que nos va a dar el régimen electoral. La ley de municipalidades dice cómo debe ser el régimen electoral de cada municipio. Cuestión que en la propia ley nos va a decir que, por ejemplo, las municipalidades deben elegir los consejos municipales por el sistema DONT. Si una municipalidad quisiera adoptar un régimen electoral distinto, por ejemplo, por circunscripciones uninominales, en la cual cada uno de los barrios o secciones de Rosario elige un concejal, Arroyito, Saladillo, Chesortu, no podría ser un sistema de circunscripciones porque la ley ya le determina una ley superior. Reiteramos entonces esta concepción netamente autárquica de los municipios. Ahora, dicho esto y aclarado entonces por qué se dice que los municipios santafesinos son autárquicos, la pregunta es cómo se modifica este estado de situaciones. Y habría dos posturas, ¿no es cierto? Una postura que suele escucharse es que bastaría con una ley, bastaría con el dictado de una ley para, ya que la Constitución Nacional está asegurando esa autonomía, una ley de la provincia podría determinar que los municipios son autónomos. La otra opción, el otro camino, sería de quienes propugnan que esto solamente puede hacerse mediante una reforma constitucional. A mi entender, esta segunda mirada, la mirada reformista, es la más prudente de todas, es la que realmente corresponde, por dos razones. La primera, no es lo mismo la estabilidad de una constitución que la estabilidad de una ley. Dotar a los municipios santafesinos de autonomía mediante una ley es un instrumento que, así como es aprobado por una mayoría simple de la legislatura, puede luego ser retocado, modificado o hasta dejado sin efecto por una ley de la legislatura. Entonces, en cambio, la Constitución tiene mucho más firmeza, tiene mucho más anclaje en el tiempo. Se necesitan 2/3 de los votos de la legislatura para reformar la Constitución. Entonces no es lo mismo que la autonomía esté consagrada en la Constitución Nacional que esté consagrada en una ley provincial. Pero hay un segundo argumento de por qué tiene que ser en una Constitución. Porque la Constitución, como todas las constituciones, es un todo sistemático cuyos artículos están relacionados entre ellos. Entonces, en la medida que nosotros retocamos un artículo y no miramos el resto, siempre nos vamos a tropezar con dificultades. Y voy a dar un ejemplo de lo que se suele escuchar por parte del intendente de la Municipalidad de Rosario con la gravísima crisis de seguridad que está padeciendo la ciudad de Rosario. Más de una vez el intendente municipal de nuestra ciudad ha dicho, bueno, yo como intendente debería manejar la policía para poder garantizarle a los vecinos de Rosario mayor presencia, determinar en qué zonas hace falta más presencia municipal. Pero fíjense ustedes, si la ley, si no se reforma la Constitución, por más iniciativa que tenga el intendente de Rosario, por más loable que sean sus intenciones, se va a encontrar con que la Constitución de la provincia nos va a decir de que las fuerzas policiales son dispuestas por el gobernador de la provincia. O sea, la propia Constitución está vedando esa posibilidad de que los intendentes municipales puedan manejar fuerzas policiales. De manera de que lo que hay que hacer es reformar la Constitución, mirar la Constitución como un todo, porque de alguna manera cuando uno reforma la Constitución no solamente está estableciendo la autonomía municipal, sino lo que se está preguntando es cuáles son las competencias de la provincia y cuáles son las competencias de los municipios. Y además, ¿con cuántos recursos, qué tributos va a cobrar, qué impuesto va a cobrar la provincia y qué impuesto van a cobrar los municipios? Y este es el aspecto fundamental
por la cual es necesario reformar la Constitución. Es importante determinar cómo se van a financiar los municipios a partir de pensar cuáles son los servicios que va a prestar el municipio. Y quería terminar con este ejemplo. En la municipalidad de Rosario, el gasto, el mayor gasto lo constituye la salud pública, el servicio de salud pública. De todos los recursos propios del municipio, el 25% de los recursos lo destina a la salud pública. Y si uno mira la Constitución provincial o la ley de municipalidades, en ningún lado está obligando al municipio. O sea, no es una facultad originaria del municipio hacerse cargo de la salud pública. Se fue dando con el transcurso del tiempo. Entonces, si el municipio se va a hacer cargo de la salud pública, es lógico que necesite los recursos que originariamente no estaban previstos en la Constitución. La Constitución, como hemos visto, dice los municipios se financian con tasas. Pero con los tiempos el municipio va afrontando una serie de situaciones de algo que ni la Constitución del 53 ni la Ley Orgánica de Municipalidades del año 39 habían previsto, que es la pobreza. En un país donde hay 40% de pobreza, uno de las instituciones que tiene que afrontar este gravísimo problema que padecen miles y miles de argentinos son los municipios. Y los municipios, para afrontarlo, necesitan recursos. Y para tener recursos necesita también recursos propios, porque no puede depender de el permanente tira y afloje de lo que le es cedido por el gobierno nacional o el gobierno provincial. Entonces, lo que es necesario, reitero, es reformar la Constitución de la provincia de Santa Fe para establecer el grado de autonomía político-institucional de una municipalidad tan enorme como Rosario, Santa Fe, Rafaela, Venado Tuerto, Reconquista, etc. Y de paso sentarse y determinar los constituyentes cuáles son los recursos que puede percibir el municipio y cuáles son los recursos tributarios que puede recibir la provincia. Y eso se hace en una reforma constitucional. Bueno, con esto terminamos la clase del día de hoy y nos vemos en la próxima clase.